¿Alguna vez has sentido que tu propia familia es la primera en clavarte un puñal por la espalda? Pues espera a escuchar cómo mi padre, el tipo que se supone que debía protegerme, intentó echarme de mi propia casa, para dársela a la hija de su nueva esposa, que ni siquiera sabía quién era el padre del bebé que llevaba dentro. Me llamo Sergio, tengo 34 años y esta historia se desarrolló en Sevilla, la ciudad de la alegría, las tapas y la traición familiar más absurda que te puedas imaginar. Verás, mi vida empezó bastante normal. Mi madre era todo para mí, una mujer dulce con carácter y que siempre me decía: «Hijo, nunca dejes que nadie te diga que no vales». Y claro, el nadie acabó siendo mi propio padre, don Eduardo, un tipo recto, distante que parecía más un jefe de oficina que un padre. Todo se vino abajo cuando tenía 8 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un martes. Mamá me recogía del cole y me llevaba a casa escuchando Camela en el coche. De repente un camión se saltó el semáforo y la luz de mi vida se apagó en segundos. Yo sobreviví con apenas unos rasguños, pero ella no. Desde entonces el mundo perdió color. Mi padre nunca fue el mismo. Aunque siendo sinceros tampoco es que antes fuera muy cariñoso. A las pocas semanas ya estaba trayendo a casa a una mujer llamada Mariela, una ex azafata con más cirugías que sentido común. Ella me miraba como si fuera un mueble incómodo en el salón. Nunca le caí bien y yo lo sabía. Lo que no sabía es que sería el principio del fin. A los pocos meses de conocerla, papá se casó con ella. Así sin más. Y lo peor vino. Después decidieron que yo necesitaba disciplina, así que me mandaron a un internado, un puto internado. 8 años recién huérfano y ya me estaban exiliando como si fuera una molestia. Pasé mis años más importantes entre muros fríos y caras desconocidas. Nadie venía a visitarme ni en Navidad. Solo recibía alguna que otra postal genérica de Mariela, con un cuídate escrito deprisa. Mi padre ocupado en su nueva vida de familia. Perfecta, con Mariela y su hija Alicia, que tenía 5 años menos que yo. Mientras yo crecía, sintiéndome huérfano de padre vivo, ella crecía en una burbuja de mimos y regalos, la princesa de la casa, y yo el bastardo sin lugar, pero no me quebré. Desde pequeño aprendí que si no luchas por ti mismo, nadie más lo hará. Cuando cumplí 15 años, decidí que no iba a depender de nadie más. Me sentía tan solo como un cactus en un congelador, pero eso también me dio libertad. Empecé a trabajar en un bar de tapas, los fines de semana fregando platos hasta que me sangraban las manos. Luego pasé a limpiar baños y después a servir mesas. Cada propina era oro, cada euro lo guardaba como si fuera el último. Mientras mis compañeros del internado se quejaban de que sus padres no les compraban el último iPhone, yo solo soñaba con un sitio al que pudiera llamar hogar. Uno de verdad. Sin gritos, sin desprecios, sin Marielas mirando por encima del hombro. A los 18, cuando por fin me largué del internado, tenía ahorrado lo justo para alquilar una habitación en un piso compartido. El barrio era un poco chungo, sí. Una vez me intentaron robar con una navaja oxidada por una chocolatina, pero oye, era mi rincón. Me apunté a la universidad pública y estudié economía, porque si algo tenía claro es que el dinero da poder, y yo quería tener el mío. Compaginaba las clases, con 1000 curros. Camarero de noche, reponedor de día, incluso fui monitor de pádel en un club deportivo de ricos pijos que me trataban como si fuera invisible, pero no me importaba. Cada insulto, cada mirada por encima era gasolina para seguir. Pasaron los años, me gradué, con sudor, lágrimas y un hígado reventado. De tanto Red Bull conseguí entrar a trabajar en una empresa de logística internacional. Ahí empecé a subir como la espuma. No porque fuera un genio, sino porque ya venía curado de espanto. No me asustaban los jefes gritones, ni los plazos imposibles. Yo ya había sobrevivido a algo peor, mi propia familia. Y entonces llegó el gran momento, la compra de mi primera casa. Un pisazo modesto, sí, pero mío. En Triana, con terracita, suelo hidráulico y hasta una planta que no moría. Cuando firmé las escrituras, lloré.
No de tristeza, de alivio. Era como si todos esos años tragando mierda por fin me estuvieran devolviendo algo. Y cometí el error de querer arreglar lo irreparable. Invité a mi padre, a Mariela y a Alicia a la fiesta de inauguración. Tal vez pensé, si ven lo que he logrado, se sentirán orgullosos. Quizá podamos empezar de cero. Iluso. Vinieron Alicia, con barriga de 6 meses y gafas de sol en interiores, Mariela, con cara de superioridad y un perfume que apestaba a dinero falso. Mi padre, como siempre, en su traje gris serio distante. Comieron, bebieron, se hicieron los simpáticos. Hasta sonrieron para las fotos, y por un segundo me lo creí. Pensé, quizá ya no soy el estorbo, quizá ahora soy parte de la familia, hasta que 2 semanas después recibí la llamada. Tenemos que hablar, dijo mi padre. Y eso en lenguaje, Eduardo, siempre significaba malas noticias. La llamada de mi padre fue tan fría como siempre. Nada de hola, hijo, ni un ¿cómo estás? Solo un tenemos que hablar con ese tono seco que siempre me dejaba la piel erizada. Quedamos en una cafetería de Los Remedios, esa que parece de lujo, pero sirve café quemado. Llegué primero como siempre porque si algo aprendí de él fue a nunca llegar tarde. Él llegó 5 minutos después impecable con ese mismo traje gris que parecía su segunda piel. Mariela venía con él con unas gafas oscuras que parecían sacadas de un catálogo de viudas millonarias, y Alicia embarazada y con cara de recién llorada caminando como si llevara el mundo en la barriga. Nos sentamos, ni un abrazo, ni una sonrisa. Solo tensión, mucha podías cortarla con una cucharilla. Papá aclaró la garganta y soltó. Hemos estado hablando, y creemos que deberías considerar una decisión madura como hermano mayor. Yo me quedé mirándolo, esperando que desarrollara, porque a mí esa frase me olía a trampa. Mariela cruzó los brazos como si ya supiera que me iba a cabrear. Alicia está embarazada, continuó él, como si yo no tuviera ojos. No tiene trabajo, no tiene dónde vivir tranquila y necesita un entorno estable. Yo asentí lento. Estaba intentando no perder la paciencia. Vale, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Mariela se metió en la conversación con ese tonito pasivo, agresivo que usaba siempre que quería sonar razonable. Tu casa es grande, Sergio. Tiene 2 habitaciones, balcón. Está cerca de un centro médico. Lo lógico sería que tú, como hermano responsable, le ofrecieras tu espacio hasta que se estabilice. No es para siempre, me reí. Literalmente, solté una carcajada que hizo que la camarera nos mirara raro. ¿Me estás diciendo que me vaya de mi casa para que ella viva ahí con su bebé? Estáis de coña. Mi padre me miró serio. No estamos bromeando, Alicia necesita ese hogar más que tú. ¿Y yo dónde vivo entonces? En una tienda de campaña en el Parque de María Luisa. Puedes alquilar algo, estás trabajando, tienes ingresos, dijo Mariela, como si pagar una hipoteca y un alquiler fuera lo más normal del mundo. ¿Y el bebé? Pregunté más por joder que por curiosidad. ¿Quién es el padre? Él no tiene casa. Alicia. Bajó la mirada Mariela, frunció los labios. Mi padre miró al techo. Eso no viene al caso, ahora, dijo él. Ahí fue cuando supe que el plan estaba cocinado desde hacía semanas. No era una propuesta, era una emboscada. Querían echarme de mi casa, la que me había costado sangre, sudor y años de esfuerzo para dársela a alguien que no sabía ni con quién se había quedado embarazada. Y la razón, porque era lo correcto. ¿Y si me niego?, pregunté cruzándome de brazos. Mi padre me miró con decepción fingida. Entonces demostrarás que solo piensas en ti. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? Les solté. Eso no es egoísmo. Usar el chantaje emocional para que yo sacrifique mi vida por alguien que no ha trabajado ni un solo día. Alicia soltó un sollozo suave. Mariela la abrazó como si yo fuera un monstruo. Basta, dijo. Mi padre levantándose. Lo hablaremos en casa. Nos fuimos cada uno por su lado. Yo caminé durante horas sin rumbo con una mezcla de rabia e incredulidad que me comía por dentro. ¿Cómo se atreven? ¿En qué momento dejaron de considerarme parte de su familia para tratarme como un peón en su teatrillo ridículo? Esa noche no dormí. Pensaba y pensaba.
¿Y si de verdad se lo tomaban en serio? ¿Y si intentaban forzarme a irme? Pero había una cosa que no sabían. El piso estaba a mi nombre. Y por mucho que me manipularan, eso no iba a cambiar. Los días siguientes fueron raros. Mi padre me mandaba mensajes tipo, piénsalo bien. Alicia necesita estabilidad y a veces hay que sacrificar por los demás. Mariela me escribía como si fuera una víctima con emojis de corazones rotos y caritas tristes. Alicia me envió una nota de voz llorando diciendo que nunca pidió nada, que solo necesitaba un lugar donde no sentirse sola. Y no es que yo fuera un insensible. De verdad que no. Me daba pena. Alicia, pero también me daba rabia que siempre esperaran que yo fuera el que cediera. ¿Dónde estaban ellos cuando yo dormía en un colchón en un piso de estudiantes con goteras? ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando yo me rompía el lomo para pagarme la universidad? Una semana después todo se fue al carajo, y no fue porque me echaran con palabra, sino con hechos. Fue un martes cualquiera, o eso creía yo. Me levanté temprano, desayuné mi café con tostadas con aceite y tomate, como buen sevillano, y me fui al curro sin sospechar absolutamente nada. Era uno de esos días raros de primavera donde el sol pega fuerte, pero el viento te hace dudar si coger chaqueta o no. Cogí la moto, puse mi lista de reproducción para motivarme. Sí, soy ese pringado que escucha reggaetón, mezclado con indie triste, y salí pitando. Lo que no sabía es que mientras yo estaba firmando contratos y gestionando entregas en la oficina, mi propio padre estaba allanando mi casa. Literalmente. A eso de las 7 de la tarde, volví a casa. Subí las escaleras del portal con la sensación de que algo no cuadraba. El felpudo no estaba. Mi planta del pasillo, la que siempre dejaba en la ventana, había desaparecido. El buzón estaba abierto. Pensé que igual algún vecino había tenido un mal día. Pero al meter la llave la cerradura no giró. Pegué el primer empujón y nada. Segundo empujón, tampoco. Me agaché. Miré por la rendija de abajo y vi movimiento dentro. Golpeé la puerta. «Hola, soy yo, Sergio, abrir». Pasaron 5 segundos, luego 10. Y entonces escuché la voz más surrealista del universo. «No puedes entrar. Sergio, esta ya no es tu casa, era Alicia. Alicia desde el otro lado de mi puerta. Como si esto fuera un mal capítulo de una telenovela colombiana. Perdona, ¿qué estás diciendo? Papá, cambió la cerradura, lo hablamos. Dijiste que no ibas a ayudar. Así que decidió tomar medidas. No me lo podía creer. Pensé que era una cámara oculta, pero no. Bajé corriendo al portero del edificio. Juanjo, un señor mayor que siempre olía a puro y aceitunas, y le pregunté si había visto algo. Sí, chaval, esta mañana. Vinieron unos tíos con una furgoneta. Sacaron tus cosas y metieron otras. Pensé que te mudabas o algo. Se me cayó el alma al suelo. ¿Y mis cosas? ¿Dónde están? Algunas las dejaron al lado del contenedor, otras se las llevó el camión. No sé, tío, yo qué sé. Volví arriba y empecé a golpear la puerta como un loco. Salieron vecinos a mirar uno grabando con el móvil. Grité, insulté, me desesperé. En mi cabeza solo podía repetir una frase. No puede ser, no puede ser. Esto no me está pasando a mí. Pero sí me estaba pasando. Tuve que llamar a la policía. Cuando llegaron les expliqué todo. Les enseñé los papeles, las escrituras, el contrato de hipoteca. Todo estaba a mi nombre. Les pedí que me ayudaran a entrar en mi casa, que echaran a esas personas que habían ocupado mi vida sin permiso. Al principio dudaron, porque el tipo que vino parecía nuevo y no sabía si eso contaba como desahucio express o qué. Pero cuando otro agente más veterano revisó la documentación, me dio la razón. Literalmente dijo, «Esto es un delito, colega. Tú eres el único propietario». Entraron conmigo. Alicia estaba en el sofá con cara de víctima, rodeada de cojines nuevos y una vela aromática encendida como si aquello fuera su templo sagrado. Al verme entrar se levantó gritando, «No puedes echarme, estoy embarazada y yo estoy hasta los cojones». Le grité sin filtro. Los agentes le pidieron que saliera. Le dijeron que era allanamiento y que no tenía derecho alguno. Llamaron a mi padre para que acudiera en persona.
Y claro, don Eduardo apareció muy digno con su maletín, y su esto se ha salido de control. Tuve que contener las ganas de pegarle un puñetazo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Tú sabes lo que has hecho. Él no me miraba directamente. Solo decía que todo era por el bien de la familia, que esperaba que recapacitara. Y yo le grité en medio del rellano delante de todos los vecinos: «Tú no tienes puta idea de lo que significa familia. Me abandonaste a los 8 años y ahora vienes a quitarme lo único que he conseguido por mí mismo». Los policías se lo llevaron aparte. Alicia lloraba. Mariela no apareció, claro, como buena cobarde. Al final los obligaron a recoger sus cosas y largarse. Pasé esa noche en una mezcla de furia, vacío y confusión. Mi salón estaba patas arriba. Mi cama tenía las sábanas cambiadas como si ya no fuera mía. Incluso el baño estaba decorado con cosas rosas. Me duché con rabia, como si el agua pudiera quitarme el asco de haber sido traicionado de esa forma. Me senté en el suelo del salón con una birra en la mano y las luces apagadas, y ahí lo entendí. Esa fue la primera vez que me defendí de verdad, sin miedo, sin pedir permiso. La primera vez que dije: hasta aquí. Y también fue la primera vez que vi a mi padre mirarme como a un desconocido. No como a su hijo, no como a alguien que quería ayudar, sino como a una amenaza. Y sinceramente me dio igual. A la mañana siguiente alguien llamó a mi puerta. Era Alicia solita, sin maquillaje, sin escudo, con la cara hinchada de tanto llorar. Me miró con ojos rojos, las manos temblando. «Necesito hablar contigo, por favor», dudé. Pero algo me decía que la historia todavía no había terminado. Cuando abrí la puerta y vi a Alicia, dudé un momento. Parte de mí quería cerrarle en la cara sin decir una palabra. Pero otra parte más madura, supongo, o más tonta, pensó: «Vale, déjala hablar, a ver qué nueva locura te cuenta esta vez». Le hice un gesto para que pasara. Caminó despacio, como si cada paso doliera. Llevaba una sudadera ancha que le cubría casi por completo la barriga. Se sentó en el borde del sofá, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. El mismo sofá donde la habían pillado los polis el día anterior, creyendo que aquello ya era suyo. Ahora, sin adornos ni teatros, parecía otra persona. «¿Quieres aguaté, un sedante?», le solté con ironía. Ella ni se inmutó, solo negó con la cabeza. «No vengo a justificar nada», empezó. «Sé que la he cagado, lo sé, pero necesito contarte la verdad, porque no puedo más con esto». Me senté frente a ella, brazos cruzados, intentando parecer más duro de lo que me sentía. «Habla». Suspiró. Y lo que me dijo a continuación me desmontó por dentro. «No soy como mamá, no quiero serlo, pero durante mucho tiempo fui lo que ella quería que fuera. Desde los 16 me estuvo metiendo en sitios donde conocía gente importante, empresarios políticos, turistas con mucho dinero y poca ética. Al principio me decía que solo era para acompañarlos, para sonreír, para hacerles fotos, ir a cenas. Nada físico, solo presencia. Pero luego, cuando llegaban los sobres con billetes, cuando los hombres pedían algo más, ella no me defendía. Me decía que era parte del trato. La miré en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Estás diciéndome que Mariela te obligaba a prostituirte?» Alicia asintió sin decir palabra. «Me decía que era mejor eso, a ser una fracasada como tú». Continuó: «Que al menos yo traía dinero a casa, que los hombres solo quieren una cara bonita y que mientras la tenga debía aprovechar. Y yo tenía miedo, no quería acabar sola, ni pobre ni rechazada». Se me encogió el pecho. «Sí». Alicia me había hecho una guarrada monumental. Pero eso era otro nivel. Era una vida que no deseaba a nadie. Cuando empecé a trabajar de modelo de lencería, fue idea suya. Me abrió una cuenta de OnlyFans sin mi permiso. Me grababa sin que yo lo supiera, luego lo editaba y lo subía. Ganábamos un pastón. Y yo me convencía de que era libertad, que tenía control. Pero era mentira. Ella manejaba todo y el bebé. Bajó la mirada, se agarró la barriga, no lo sé. Puede ser de 3 personas. Carlos, un empresario de Madrid, y un turista suizo.
Carlos fue mi pareja durante 6 meses. Me trató bien. Hasta que se enteró de lo que hacía, me dejó sin decir adiós, y papá lo sabe, solo sabe que estoy embarazada y que necesito recomponer mi vida. Mamá le dijo que si me dejaba sola podía perder al bebé y acabar en la calle. Así que ella le vendió la idea de que tú, el hermano mayor exitoso, podías ayudar. Me levanté, me froté la cara con las 2 manos intentando procesar todo. Me sentía atrapado entre el odio, la compasión y la frustración más profunda. ¿Y por qué vienes ahora? Porque no tengo a dónde ir. Y porque tú fuiste el único que incluso con todo lo que hicimos, no me gritaste como un loco. No me insultaste, me echaste sí, pero no me humillaste. ¿Qué quieres de mí? Ella me miró, no con lástima ni con manipulación. Me miró con miedo, un techo. Solo hasta que dé a luz. Luego buscaré trabajo. Haré lo que sea, pero no quiero volver con mamá, y menos aún ir a una casa de acogida. No pido tu casa entera, solo un rincón, un sofá. Lo que sea, me quedé en silencio. Parte de mí, pensaba ni de coña, otra parte, recordaba cómo se siente no tener a nadie. Recordaba la frialdad de un internado, los baños compartidos, el hambre, la soledad. Te puedo ayudar con dinero, le dije finalmente. Te pago una pensión un par de meses, pero no puedes quedarte aquí. No porque no me dé pena, es que necesito sanar. Y tenerte aquí sería reabrir una herida. Alicia asintió. No lloró, no hizo drama, solo asintió. Gracias, susurró. Nadie había hecho tanto por mí, incluso después de todo. Le di un sobre con efectivo y contacté con una amiga que conocía una residencia temporal para mujeres embarazadas en situación vulnerable. Nada lujoso, pero decente. Le conseguí plaza para ese mismo día, la acompañé hasta la puerta, y antes de que se marchara me soltó una frase que se me quedó grabada. No dejes que ellos te cambien, eres mejor que eso. La vi alejarse con su maleta encorvada por el peso del cuerpo y de la vida. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, y por primera vez en mucho tiempo. Lloré. No por rabia, no por venganza. Lloré por lo que pudo haber sido y no fue, por todo lo que se rompe en una familia sin amor, y porque aunque no lo quisiera, esa chica rota seguía siendo mi hermana. Después de lo que pasó con Alicia, pensé que las cosas iban a calmarse, que por fin tendría unos días de paz, de silencio, de ordenar mi vida sin más sorpresas. Iluso de mí, porque el universo, cuando ve que te estás recomponiendo, decide lanzarte una piedra más para que no se te olvide quién manda. Era viernes por la noche. Había salido con unos colegas del trabajo a tomar algo. Nada especial, solo unas cañas, unas croquetas y mucho rajar del jefe. Estábamos en un bar cerca del río de esos con terraza petada y camareros que te ignoran aunque les hagas señales de humo. En un momento, uno de los chavales me dejó solo en la barra mientras pedía otra ronda. Y ahí fue cuando lo vi. Un tío moreno alto con barba perfectamente recortada estaba sirviendo copas detrás del mostrador. Tenía algo familiar, como si ya lo hubiera visto antes. Me sonaba la cara, pero no lo ubicaba. Una Cruz Campo bien fría, no me dijo con una sonrisa rápida. Sí, porfa, ¿nos conocemos? El tipo paró en seco, me miró bien. Sus cejas se levantaron y luego soltó. Tú eres Sergio, el hermano de Alicia, me quedé congelado. Sí. ¿Y tú eres Carlos? Carlos, el ex de Alicia. El mismo que, según ella, fue el único que la trató con respeto, que la quiso de verdad. El que la dejó sin explicación cuando se enteró de lo del trabajo extra. Hostia, tú eres el ex. El bartender. Solté incrédulo. Y tú eres el cabrón que tiene la casa que me tocaba a mí aguantar los fines de semana. ¿Qué vueltas da la vida, eh? Nos reímos un poco, aunque había tensión en el aire. ¿Tienes un minuto?, me dijo, mientras pasaba el pedido a otro camarero. Hay algo que deberías saber. Nos fuimos a un rincón al fondo del bar donde no llegaba el bullicio. Carlos sacó un cigarro, aunque no lo encendió. Solo lo giraba entre los dedos, como si le ayudara a ordenar las ideas. Alicia me dijo que estaba embarazada, empezó. Eso fue hace como 6 meses.
Me pilló por sorpresa, claro. Pero lo más loco no fue eso. Fue cuando le solté que no podía ser mío. Lo miré confundido. ¿Cómo que no? Porque me hice la vasectomía el año pasado. Después de mi última relación seria, decidí que no quería hijos y lo hice en secreto porque, bueno, era mi decisión. Así que cuando me vino con el cuento del embarazo, supe al instante que me estaba mintiendo. Me quedé mudo. Se lo dijiste claro, se lo solté tal cual. No puede ser mío, Alicia, me operé. Y ahí fue cuando explotó. Lloró, gritó, dijo que la estaba abandonando. Y yo, tío, yo me fui. No podía más, ya estaba harto de sus mentiras, porque no era solo eso. Carlos me miró con cara de haber visto demasiadas cosas. ¿Sabes que seguía haciendo visitas a clientes mientras estaba conmigo? Yo me enteré por casualidad. Un tipo se emborrachó aquí y la mencionó. La describió tal cual. Cuando la confronté me soltó que era temporal, que no lo entendía, que tenía que hacerlo por su madre. Me dio tanto asco, me largué y no volví a saber de ella. Hasta ahora me froté la cara en shock. O sea que el hijo definitivamente no es tuyo, ni de coña, y te diré más. Conozco a uno de los que podría ser un tío mayor, con dinero, que la llevaba a cenas caras y le compraba ropa. Pero ese tipo está casado y jamás reconocerá al crío. Carlos me tocó el hombro. Tienes buen corazón por haberla ayudado en serio. Pero ten cuidado, porque Alicia, aunque está rota por dentro, también sabe manipular. Y su madre, ni te cuento. Nos despedimos con una palmadita en la espalda. Volví a la mesa, pero ya no tenía ganas de fiesta. Solo podía pensar en lo que acababa de escuchar. ¿Y si me estaba dejando llevar otra vez? ¿Y si sin darme cuenta estaba metiéndome en el mismo juego sucio de siempre? Esa noche no dormí. Me puse a revisar mensajes, audios, recuerdos. Cada cosa que Alicia me había dicho. Algunas cuadraban, otras ahora me sonaban forzadas. ¿Cuánto había sido verdad y cuánto un guión aprendido? Y entonces, como si el destino quisiera hacer el combo completo, recibí un mensaje a las 3 de la madrugada. Era mi padre. Tenemos que hablar, es urgente. No por Alicia, por Mariela. Sentí un escalofrío. Al día siguiente quedamos en una cafetería del centro. Papá estaba raro, nervioso, como si hubiera visto un fantasma. Se bebió un café solo en 3 tragos y luego se pasó la servilleta por la frente como si estuviera a 40 grados. Vi a Mariela, dijo de golpe. Con otro hombre. Me quedé callado. No era exactamente una sorpresa, pero ver a mi padre así tan expuesto era nuevo. ¿Cómo fue? Estaba en el centro comercial buscando un regalo para Alicia. La vi en la terraza del restaurante italiano abrazada a un tipo mayor. No era un amigo. Se estaban besando. Yo no dije nada. Lo dejé hablar. La seguí. No me vio. Escuché parte de su conversación. Decía que iba a dejarme en cuanto naciera el niño, que ya tenía todo planeado, que tú eras un obstáculo menor. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, porque a pesar de todo mi padre, seguía siendo mi padre. Te ha utilizado desde el primer día, viejo, asintió. Lo sé, pero me negaba a verlo, porque prefería estar con alguien, aunque fuera una mentira, que quedarme solo. En ese momento entendí algo. Todos estábamos rotos a nuestra manera. Mi padre, con su miedo a la soledad. Alicia, con su trauma no resuelto. Yo con mi obsesión por demostrar que valgo. Pero había una diferencia. Yo ya no iba a dejar que me usaran más. Después de aquella conversación con mi padre, algo dentro de mí hizo clic. Ya no se trataba de si tenía razón o no. Ya no era cuestión de orgullo, de venganza o de demostrar que podía solo. Era una necesidad urgente de saber la verdad, toda sin filtros, sin más mentiras disfrazadas de por tu bien. Porque si algo tenía claro después de toda esta mierda, era que Mariela no se había cruzado en nuestras vidas por casualidad. Así que hice lo que cualquier persona emocionalmente estable haría. En mi lugar la seguí. Durante 3 días enteros, después del trabajo, la espié. Sí, como un detective de saldo.
Me compré unas gafas de sol baratas en una gasolinera. Agarré mi casco de moto y me puse a seguirla desde su piso hasta donde fuera. Y vaya si fue revelador. Nada de yoga, como decía, ni cursos de bienestar emocional. Mariela salía cada tarde con un bolso de marca y una sonrisa impostada. La seguí hasta un hotel 4 estrellas cerca de la Alameda de Hércules. No era la primera vez que entraba. Saludaba al recepcionista con familiaridad, como quien entra a su segunda casa. Subía sola, pero una hora después siempre salía con el mismo señor, un hombre mayor, pelo canoso, traje caro, perfume de lujo. El tipo de persona que huele a dinero antes de abrir la boca. La tomaba del brazo. Le abría la puerta del coche. Le acariciaba el cuello al despedirse. Era una escena de película, pero no de amor, sino de traición. El cuarto día me armé de valor y me acerqué. Me hice pasar por alguien que se había equivocado de habitación y conseguí colarme en el pasillo donde ella siempre subía. Me escondí en la escalera móvil en mano, grabando sin que me vieran, y ahí estaban, abrazados, besándose. Y justo antes de cerrar la puerta, escuché a Mariela decir: «Eduardo no sospecha nada. Le dije que tenía pilates hoy. En cuanto nazca el niño, le pido el divorcio y nos largamos». Tuve que sentarme. Las piernas no me respondían, me temblaban los dedos. No por lo que decía, sino porque ya lo sabía. Siempre lo supe en el fondo. Mariela nunca quiso a mi padre, solo necesitaba a alguien que la mantuviera mientras preparaba su siguiente salto. Cuando salí del hotel, no fui a casa, ni al trabajo, ni siquiera a darme un paseo. Fui directo a casa de mi padre. Llamé al timbre con tanta rabia contenida que casi lo arranco de la pared. Me abrió con cara de preocupación. «¿Qué ha pasado?» Saqué el móvil. Le enseñé el vídeo. Lo vio entero. No dijo nada. Solo respiraba cada vez más fuerte, como si estuviera masticando vidrio. Cuando terminó, se dejó caer en el sofá. Se quitó las gafas. Cerró los ojos. ¿Sabes cuál fue mi mayor error?, dijo con la voz rota. Pensar que el amor se puede comprar con protección. Creí que si le daba todo, me querría de verdad. Nunca te quiso papá, solo te necesitaba, igual que Alicia la usó, igual que intentó usarme a mí. Hubo un silencio espeso, de esos que huelen a ceniza. Luego se levantó. «Voy a hablar con ella. ¿Solo vas a hablar? Después de todo?» Me miró con una calma tan fría que me dio escalofríos. «No voy a ponerle fin». Y lo hizo esa noche mientras cenaba un bocadillo delante de la tele. Me escribió un mensaje corto. La eché a ella y a Alicia. No volverán a entrar por esa puerta. Me quedé mirando el móvil sin saber qué sentir. Alivio, tristeza, justicia. Un cóctel raro que no bajaba fácil. Al día siguiente, recibí una llamada del número de Mariela. No contesté. Luego me escribió. Era un audio. «No sabes lo que has hecho. Él era lo único que nos mantenía a flote. Alicia está destrozada. No vas a salir ileso de esto». Lo escuché una sola vez y lo borré, porque ya no me afectaba, ya no me dolía. Lo que sentía por Mariela no era rabia, era desprecio. Y eso, aunque parezca frío, es mejor que el odio. El odio te quema, el desprecio te libera. Pocos días después supe por un amigo en servicios sociales que Alicia había ingresado en un centro de atención para madres solteras. No era el mejor sitio, pero estaba a salvo. Le escribí un mensaje. «Espero que encuentres tu camino, de verdad». Ella respondió solo con un «gracias». Y nunca más volvimos a después de hablar. Mi padre y yo no nos volvimos cercanos de golpe. Pero por primera vez en años hablamos sin máscaras. Empezamos a vernos para tomar café. Me preguntaba por mi trabajo, me escuchaba. Y yo le contaba no todo, pero sí lo suficiente. Estábamos aprendiendo a reconstruir algo que parecía muerto. Y Mariela desapareció del mapa. O eso creí. Un mes después, recibí un correo anónimo con un enlace a un video. Era el mismo que yo había grabado en el hotel.
El archivo estaba en una nube pública. Alguien lo había difundido, quizá para chantajear, quizá por venganza. No hice nada, ni lo borré, ni lo compartí. Lo dejé ahí que el karma hiciera su trabajo. Después de todo lo que había pasado, las mentiras, la traición, los chantajes emocionales, el desalojo, la confesión de Alicia, el vídeo de Mariela y finalmente su expulsión, uno pensaría que la vida me daría un respiro. Pero no fue tan fácil, porque una cosa es sacar a la gente de tu casa, otra muy distinta es sacarlos de tu cabeza. Durante semanas todo me sabía a poco, la comida no llenaba, el silencio de casa me resultaba extraño. Me despertaba en mitad de la noche esperando escuchar voces en el salón o encontrar mis cosas cambiadas de sitio. Vivía con una especie de paranoia suave, como si en cualquier momento fueran a volver a tocar el timbre con otra excusa nueva. Mi padre, sorprendentemente, no desapareció. De hecho, empezó a llamarme más seguido. Al principio era raro, muy mecánico. Charlas breves como si no supiera muy bien cómo ser padre a los 60 y pico. Pero lo intentaba. A veces venía a tomar café, se sentaba. Hablábamos del Betis, del tiempo, de la política del trabajo. Cualquier cosa menos de Mariela o Alicia. Era un pacto silencioso. Ya no haríamos más autopsias del pasado. Solo intentaríamos vivir con lo que quedaba. Un día me trajo una caja, dentro fotos viejas, mías de mi madre de cuando yo era niño. Las había tenido guardadas todo ese tiempo. Algunas incluso las había llevado consigo al trabajo en la cartera. Me mostró una desgastada por los años donde salíamos los tres, él, mamá y yo, en la playa de Matalascañas. Ella en bikini, yo con un cubo de arena en la mano y él sonriendo de verdad. La única vez que vi a mi padre sonreír con sinceridad. Yo también te eché de menos, ¿sabes?, me dijo sin levantar la vista de la foto. Pero no sabía cómo acercarme a ti después de lo de tu madre. Y cuando Mariela llegó, pensé que era una segunda oportunidad, pero no lo era. Era una venda. Le creí, porque la tristeza en sus ojos no era actuación. Mientras tanto supe por redes que Alicia había dado a luz un niño. No publicaba fotos de su cara, solo una manita diminuta, un gorrito azul y pies arrugados, no decía nombres. No había padre mencionado, solo un mensaje. Prometo hacerlo diferente. Me quedé mirando esa frase durante minutos. No la compartí, no le di like, pero la entendí. Porque yo también había jurado lo mismo cuando salí del internado, no repetir los errores de quienes me criaron, no convertirme en una extensión de su miedo o su egoísmo. Mariela, en cambio, desapareció del radar. Algunas amigas me dijeron que se fue a vivir a Valencia. Otros decían que la habían visto en un crucero con su nuevo amor. A mí sinceramente ya me daba igual. Su historia conmigo había terminado. No necesitaba saber más. Un día, mientras limpiaba la casa, sí, el mismo salón que ella había invadido con velas y cojines de leopardo, encontré algo que me removió por dentro, una carta. Estaba entre los libros del mueble del pasillo. Era de mi madre, escrita de su puño y letra amarillenta por el tiempo. No tenía fecha, pero estaba dirigida a mí. Sergio, si estás leyendo esto es que ya eres mayor. Espero que sigas siendo tan cabezón como eras de pequeño, porque ese carácter te va a salvar muchas veces. Quiero que sepas que pase lo que pase, tú vales. Aunque alguien intente convencerte de lo contrario, aunque la vida te haga dudar, tú vales. El amor de verdad no exige que te sacrifiques por los demás siempre. No es chantaje, no es deber. El amor cuida, sostiene, respeta. Y tú mereces amor de ese tipo, no el que te hace sentir que estorbas. Sé fuerte, pero también sé tierno. No tengas miedo de cortar con lo que te hace daño, ni de perdonar lo que aún te duele. A veces la familia no es la que te toca, sino la que tú eliges. No lo olvides nunca. Con todo mi amor, mamá. Lloré como hacía años no lloraba, porque en esas palabras encontré todo lo que me faltó, todo lo que me arrebataron demasiado pronto. Guardé la carta en un marco de cristal y la colgué en la entrada, para que cada vez que saliera de casa
recordara de dónde vengo, pero sobre todo, hacia dónde no quiero volver. Con el tiempo las heridas fueron cerrando. Me apunté a terapia. Sí, aunque al principio me diera vergüenza admitirlo, pero me ayudó. A ponerle nombre a lo que sentía, a dejar de cargar con lo que no era mío. Alicia y yo no volvimos a hablar directamente, pero un día recibí una postal, una carta breve sin remitente. Solo decía: gracias por no dejarme caer del todo. El niño está bien, yo también. Y entendí que de algún modo ella también estaba reconstruyendo lo suyo. Papá, por su parte, volvió a retomar contacto con viejos amigos. Empezó a ir al gimnasio, a leer novelas negras, incluso a salir con un grupo de senderismo. A veces me mandaba selfies ridículos con gorra y mochila diciendo: me estoy volviendo moderno, hijo, y yo volví a mi casa, a mi espacio, a mi vida. La diferencia era que ahora ya no sentía que tenía que demostrar nada a nadie. Ya no era el hijo del medio, ni el que fue echado, ni el que trabaja sin descanso. Ahora solo era Sergio, con defectos sí, con cicatrices muchas, pero también con un sentido de paz que nunca había tenido. A veces la vida no te da un final feliz, te da un final justo. Y eso, créeme, ya es muchísimo. Y bueno, hasta aquí la historia más surrealista, triste y loca que he vivido jamás. Si has llegado hasta el final, de verdad gracias por escuchar. Esto no ha sido fácil de contar, pero necesitaba soltarlo. Ahora dime tú, colega, ¿tú qué habrías hecho? ¿Habrías dejado que tu familia te echara de tu propia casa? ¿Habrías ayudado a alguien que te traicionó? ¿Qué harías tú si tu padre y tu madrastra se alían para regalarle tu vida a otra persona? Déjamelo en los comentarios que quiero leerte. Y dime también, ¿crees que debería borrar el vídeo de Mariela con su amante? ¿O guardarlo por si se le ocurre volver a aparecer? Y ya que estás por aquí, si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar, reír o cabrearte, échame una mano. Dale al like, suscríbete al canal y activa la campanita, que se vienen más historias igual de crudas, reales y flipantes. Ah, y si tú también tienes una historia parecida de esas, que nadie se atreve a contar, mándamela. Puede que la próxima historia que cuentes sea la tuya. Nos vemos en el siguiente video. Y ya sabes, cuídate, protégete y no dejes que nadie decida por ti. Un abrazo fuerte, guerrero o guerrera.